Un testamento eterno, presentamos la Biblia. La Biblia se alza como un faro literario y espiritual. Es el libro más leído y traducido en la historia de la humanidad. Sus palabras han trascendido innumerables culturas e idiomas. La influencia de la Biblia es innegable. Ha dado forma al arte, la literatura, la música, el derecho y la estructura misma de la civilización. Desde el mundo antiguo hasta nuestra era moderna, la Biblia sigue cautivando. Inspira, desafía y ofrece consuelo. Este texto sagrado ha moldeado la brújula moral y espiritual de miles de millones. Sus historias han resonado a través de los siglos. Ofrecen sabiduría eterna y profundas reflexiones sobre la condición humana. La Biblia es más que un simple libro, es una biblioteca de textos. Es un testamento de fe, es una crónica de la historia. Es una fuente de inspiración que trasciende el tiempo y el espacio. Sus páginas ofrecen una visión de lo divino. Pintan un cuadro vívido de la relación de la humanidad con lo sagrado. En las siguientes secciones nos embarcaremos en un viaje a través de las páginas de este texto sagrado. Exploraremos sus orígenes, desentrañaremos sus misterios y descubriremos el poder perdurable de su mensaje. El libro de los libros. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, en esencia, es una colección de textos sagrados. Es una obra monumental que ha influido en la civilización humana durante milenios. Estos textos son venerados tanto por judíos como por cristianos. Cada grupo religioso encuentra en la Biblia una fuente de inspiración y guía espiritual. Es un tapiz tejido a partir de diversos géneros literarios. Desde narrativas históricas hasta poesía lírica, la Biblia abarca una amplia gama de estilos y voces. Abarca historia, poesía, derecho, profecía y literatura sapiencial. Cada uno de estos géneros aporta una perspectiva única sobre la experiencia humana y la relación con lo divino. La Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 66 libros individuales. Cada libro tiene su propio contexto histórico y propósito. Estos libros fueron escritos a lo largo de siglos por numerosos autores. Desde profetas hasta poetas, cada autor contribuyó con su visión y experiencia. La Biblia católica incluye 7 libros adicionales, conocidos como los libros deuterocanónicos. Estos textos adicionales enriquecen la narrativa y la enseñanza de la Biblia. La Biblia se divide en 2 partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada testamento tiene su propio enfoque y mensaje. El Antiguo Testamento sienta las bases. Es una colección de libros que narra la historia temprana de la humanidad y la relación de Dios con su pueblo elegido. Cuenta la historia de la creación. Desde el Génesis, se nos presenta el origen del mundo y de la humanidad. Narra la historia de los israelitas. Nos lleva a través de sus desafíos, triunfos y su viaje espiritual. Explora su pacto con Dios. Este pacto es un tema central que se repite a lo largo de los textos del Antiguo Testamento. Contiene la ley dada a Moisés. Estas leyes formaron la base de la moral y la ética para el pueblo de Israel. Da voz a los profetas que hablaron la palabra de Dios. Los profetas fueron mensajeros que transmitieron las enseñanzas y advertencias divinas. El Nuevo Testamento se centra en la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es la continuación y culminación de la historia bíblica. Comparte el mensaje de salvación. A través de los evangelios se nos presenta la buena nueva de la redención. Detalla la difusión de la fe cristiana. Los Hechos de los Apóstoles narran cómo los primeros seguidores de Jesús llevaron su mensaje al mundo. Ofrece orientación para los creyentes. Las epístolas proporcionan consejos prácticos y teológicos para las primeras comunidades cristianas. Incluye los evangelios, que narran la vida y las enseñanzas de Jesús. Estos textos son fundamentales para la fe cristiana. Presenta los Hechos de los Apóstoles, que relata el movimiento cristiano primitivo. Nos muestra cómo la fe se expandió más allá de las fronteras de Israel. Presenta las cartas, o epístolas, escritas por los apóstoles para guiar a las primeras iglesias. Estas cartas abordan cuestiones doctrinales y prácticas. Concluye con el libro del Apocalipsis, una visión profética del fin de los tiempos. Este libro ofrece esperanza y advertencia sobre el futuro. La Biblia es un testimonio del poder perdurable de la fe. A lo largo de los siglos, ha sido una fuente constante de consuelo y fortaleza. Es un registro de la búsqueda humana de significado. En sus páginas, las personas han encontrado respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Es
Es una fuente de sabiduría y guía para personas de todos los orígenes. No importa de dónde vengas, la Biblia tiene algo que ofrecerte. De la tradición oral a la Sagrada Escritura. La formación de la Biblia. El viaje de la Biblia de la tradición oral al texto escrito es una historia fascinante. Este proceso no solo transformó la manera en que las historias sagradas se transmitían, sino que también cambió la forma en que las comunidades entendían y practicaban su fe. Es una historia de inspiración divina. La creencia en la intervención divina fue fundamental para la creación de estos textos, ya que se consideraba que los autores estaban guiados por una fuerza superior. Es un testimonio de la dedicación humana en la preservación de historias sagradas. Los escribas y autores dedicaron sus vidas a la tarea de registrar y proteger estas narraciones. Durante siglos, estas historias se transmitieron oralmente. Las comunidades se reunían para escuchar y compartir relatos que formaban la base de su identidad y creencias. Se compartían de generación en generación. Este método de transmisión aseguraba que las historias se mantuvieran vivas y relevantes a lo largo del tiempo. Se memorizaban y recitaban cuidadosamente. La precisión en la recitación era crucial para mantener la integridad de las historias. Estas historias dieron forma a las creencias y valores de los antiguos israelitas. Fueron fundamentales para la construcción de su identidad cultural y religiosa. Con el tiempo, estas tradiciones orales comenzaron a tomar forma escrita. La necesidad de preservar estas historias de manera más permanente llevó a su documentación. Este proceso de documentación abarcó siglos. No fue un evento único, sino una serie de esfuerzos continuos a lo largo de generaciones. Involucró a numerosos autores y escribas. Cada uno aportó su perspectiva y estilo, enriqueciendo el contenido de los textos. Los primeros textos escritos probablemente surgieron alrededor del siglo X a.C. Estos primeros documentos sentaron las bases para los textos sagrados que seguirían. Esto marcó un cambio significativo en la forma en que estas historias sagradas se conservaban y transmitían. La escritura permitió una mayor precisión y durabilidad en la preservación de las historias. A medida que estos textos circulaban, se recopilaban, copiaban y estudiaban cuidadosamente. Este proceso de copia y estudio fue esencial para la preservación y difusión de los textos. Los líderes religiosos jugaron un papel crucial en este proceso. Su autoridad y conocimiento aseguraron que los textos se mantuvieran fieles a las tradiciones originales. Se aseguraron de la exactitud de los textos. La precisión era vital para mantener la integridad de las enseñanzas. Buscaron preservar la integridad del mensaje. La fidelidad al mensaje original era una prioridad para los escribas y líderes religiosos. El proceso de canonización, es decir, determinar qué libros se incluirían en la Biblia, fue gradual. Este proceso involucró a muchas personas y se extendió a lo largo de varios siglos. Implicó mucha deliberación y debate. Los criterios para la inclusión de textos eran rigurosos y se discutían extensamente. La Biblia hebrea, o Tanaj, fue canonizada por eruditos judíos a finales del siglo I a.C. Este fue un hito importante en la historia de la formación de la Biblia. La Biblia cristiana, que incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no fue canonizada completamente hasta el siglo IV d.C. Este proceso reflejó la evolución de la fe cristiana y su expansión. La formación de la Biblia fue un proceso complejo. Involucró a muchas personas y se extendió a lo largo de varios siglos. Fue guiado por la fe. La creencia en la importancia de estos textos impulsó a las comunidades a preservarlos y transmitirlos. Fue impulsado por el deseo de preservar la palabra de Dios. Este deseo fue una fuerza motriz detrás de los esfuerzos de documentación y preservación. Es un testimonio del poder perdurable de estos textos sagrados. A lo largo de los siglos, estos textos han continuado inspirando y guiando a millones de personas en todo el mundo. La luz que guía. El propósito de la Biblia. La Biblia, un libro sagrado para millones de personas en todo el mundo, tiene un propósito multifacético que va más allá de ser simplemente un texto religioso. La Biblia tiene muchos propósitos. Es una colección de libros que abarca diferentes géneros literarios, desde la poesía hasta la profecía, y cada uno de estos libros contribuye a su propósito general. Es una fuente de profunda sabiduría. A través de sus páginas, ofrece enseñanzas que han guiado a generaciones en su búsqueda de conocimiento y entendimiento.
Es una guía para vivir una vida moral y significativa. Sus mandamientos y preceptos proporcionan un marco ético que ayuda a las personas a tomar decisiones correctas y a vivir en armonía con los demás. Revela la naturaleza de Dios y la relación de la humanidad con lo divino. A través de sus historias y enseñanzas, la Biblia nos muestra quién es Dios y cómo podemos relacionarnos con Él. En su esencia, la Biblia es una historia de amor. Un amor que se manifiesta en la creación, en los pactos y en la redención ofrecida a través de Jesucristo. Cuenta la historia del amor de Dios por la humanidad. Este amor es inquebrantable y se demuestra a lo largo de toda la narrativa bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es evidente a lo largo de las páginas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cada libro, cada capítulo y cada versículo contribuyen a esta gran historia de amor y redención. La Biblia revela un Dios que crea, que hace pactos, que redime y que promete la restauración final. Nos muestra un Dios activo en la historia humana, comprometido con su creación. La Biblia proporciona un marco para comprender la condición humana. Nos ayuda a entender nuestras fortalezas y debilidades, nuestras luchas y nuestras victorias. Explora temas de pecado, perdón, redención, esperanza y la promesa de la vida eterna. A través de sus historias, nos enseña sobre la naturaleza del pecado y la posibilidad de redención. Ofrece orientación para afrontar los desafíos de la vida. En momentos de incertidumbre, la Biblia proporciona consuelo y dirección, ayudándonos a encontrar nuestro camino. Brinda consuelo en momentos de tristeza. Sus palabras pueden ser un bálsamo para el alma herida, ofreciendo paz y esperanza en tiempos difíciles. Inspira esperanza frente a la adversidad. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y un futuro mejor prometido por Dios. La Biblia también sirve como un registro histórico. Documenta eventos y personajes que han influido en la historia de la humanidad. Narra la historia de los israelitas. Desde su esclavitud en Egipto hasta su establecimiento en la tierra prometida, la Biblia relata su viaje y sus desafíos. Relata la vida y las enseñanzas de Jesús. Sus palabras y acciones, registradas en los Evangelios, han sido una fuente de inspiración y guía para millones de personas. Documenta la difusión de la fe cristiana. Desde los primeros discípulos hasta la expansión del cristianismo por todo el mundo, la Biblia narra este crecimiento. Si bien no pretende ser un libro de historia completo, la Biblia proporciona valiosas perspectivas sobre el pasado. Nos ofrece un contexto para entender la evolución de la fe y la cultura. En última instancia, el propósito de la Biblia es conectar a la humanidad con lo divino. Nos invita a una relación personal con Dios, a través de la oración, la meditación y la reflexión. Ofrece un camino hacia la salvación. Nos muestra cómo podemos ser reconciliados con Dios y vivir una vida plena y significativa. Invita a los lectores a embarcarse en un viaje de fe. Un viaje que transforma vidas y ofrece un propósito y una dirección claros. Proporciona una hoja de ruta para vivir una vida agradable a Dios. Nos guía en cada paso, ayudándonos a tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a los demás. Es una fuente de sabiduría eterna. Sus enseñanzas son atemporales y aplicables a todas las generaciones. Es un faro de esperanza para todos los que buscan su guía. En un mundo lleno de incertidumbre, la Biblia permanece como una luz constante, guiando a todos los que buscan la verdad y la paz.